Veamos, el hipotálamo es una zona del cerebro que produce hormonas que controlan la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, entre otras que vamos a profundizar más adelante. El hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. El hipotálamo es una zona que se encuentra localizada en la parte más interna del cerebro, justo por debajo de la otra zona del diencéfalo que se llama tálamo. Su nombre es una referencia directa al lugar que ocupa hipotálamo, que significa literalmente debajo del tálamo. En efecto, si nos fijamos en un dibujo con corte sagital del cerebro humano, veremos que el hipotálamo parece ser la montura del tálamo, que es bastante más voluminoso. Además, de acuerdo con la anatomía, se sabe que se sitúa muy cerca de la hipófisis. Las dimensiones del hipotálamo son muy pequeñas, parecidas a las de un guisante en cuanto a forma, midiendo entre 1,2 a 1,5 milímetros de diámetro. El hipotálamo humano es un sector del encéfalo que ocupa un volumen de 4 centímetros cúbicos, el 0,3% del volumen encefálico normal de un adulto, y pesa entre 5 a 8 gramos. El hipotálamo se compone de 3 regiones. La primera, que es la región anterior, formada por varios núcleos que son los principales responsables de la secreción de hormonas, a menudo interactuando con la glándula pituitaria. Por segundo, tenemos la región media, que controla el apetito y le estimula la producción de hormonas de crecimiento para el desarrollo del cuerpo. Y como tercera tenemos la región posterior, regula la temperatura corporal, que causa escalofríos y controla la producción de sudor. La disposición o función del hipotálamo, siendo una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed. Por su relación con la regulación de las emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro relacionada directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Además de actuar como puente entre el cerebro y el sistema endocrino, coordina todo lo que se relaciona a través del sistema nervioso autónomo, es decir, el que le envía órdenes a partes del cuerpo para que éstas se adapten a cada situación. El hipotálamo es responsable de mantener ciertas funciones: regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, los ciclos de sueño y la presión arterial, o homeostasis. El hipotálamo está constantemente recibiendo información proveniente de todas las partes del cuerpo y mandando órdenes en consecuencia, porque su tarea es hacer que nada de lo que ocurre en lo anterior del organismo rompa el equilibrio de cómo debe funcionar la globalidad del cuerpo. Es por eso que funciona como un mediador de diferentes partes del cuerpo, estén o no en contacto con el cerebro. Para influir en las partes más alejadas, permite que se liberen en la sangre hormonas que en cuestión de minutos llegan a su destino para desencadenar el proceso necesario. El hipotálamo es el comandante en jefe del sistema nervioso autónomo y el sistema neuroendocrino. Por lo tanto, es esencial para el éxito de la supervivencia y en la reproducción de los organismos. Para cumplir con estos objetivos, el hipotálamo se comporta como una especie de traductor que transforma señales fisiológicas en cambios conductuales, como por ejemplo deshidratación, sed, beber, y señales bioeléctricas en hormonales y viceversa. Conexiones. Prácticamente todo el sistema nervioso está comunicado con el hipotálamo. Sus extensas comunicaciones explican cómo una región tan pequeña ejerce una influencia tan profunda. El hipotálamo es regulado mediante múltiples mecanismos de retroalimentación positivos o negativos e integra información aferente neuronal, somática y visceral, y humoral, moléculas sanguíneas. Las aferencias sensoriales somáticas que llegan al hipotálamo pueden clasificarse en directas. Son aferencias que provienen de la corteza sensorial, táctiles, aditivas, visuales, gustativas, etc. Primarias. Indirectas. Son aferencias sensoriales que llegan al hipotálamo luego de haber sido procesadas en estructuras del sistema límbico, o sea que ya vienen con un toque emocional. La formación hipocámpica y el complejo amigdalino, que forman parte del sistema límbico, proyectan aferencias sobre las áreas hipotalámicas que regulan funciones autónomas, endocrinas, de ingesta y reproducción. Esto explica que, ante cambios emocionales como la tristeza, el enojo, etc., sentimos cambios viscerales, taquicardia, sudoración, piloerección, etc. La información sensorial visceral llega al hipotálamo a través del núcleo del tracto solitario, que está ubicado en el tronco del encéfalo. Este es el principal núcleo sensorial que recibe aferencias gustativas, viscerales, cardíacas, respiratorias del nervio vago, y su aumento de descarga estaría relacionado con los ataques de pánico. El hipotálamo recibe aferencias multimodales, el tronco del encéfalo, entre las que se encuentran los axones del locus coeruleus, noradrenérgico, y de los núcleos del RAFE, serotoninérgico,
Se le envían información relacionada con el control del nivel de la tensión. El locus coeruleus y sus núcleos del RAFE representan dos particularidades. Primero, envían aferencias a la corteza cerebral sin pasar por el tálamo. Segundo, envían aferencias a toda la corteza cerebral, pero solo reciben aferencias del sistema límbico. Si su función es la de modular el nivel de atención, entonces prestamos más atención a aquellos estímulos del medio ambiente, que son emocionalmente más relevantes. El sistema nervioso central es un exclusivo vario cerrado, cercado por la barrera hematoencefálica. Esta barrera, con funciones protectoras, evita el contacto directo entre las neuronas y las moléculas sanguíneas. Pero el hipotálamo, al igual que un puñado de otras áreas del sistema nervioso central, CNS, requiere de dicho contacto con la sangre para cumplir con sus funciones de regulación de la homeostasis. Las neuronas de estos órganos son las únicas que tienen acceso directo a las moléculas sanguíneas. Es de esta manera que las hormonas influencian por retroalimentación negativa o positiva la actividad del sistema nervioso central a través de sus acciones sobre neuronas de los OCV, órganos circunventriculares. Tomando en cuenta lo anterior mencionado, nos damos cuenta que el hipotálamo tiene una función muy importante. Sin embargo, miremos qué hormonas produce. El hipotálamo produce dos hormonas. Primero la oxitocina y luego va la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, ADH. Ahora miremos qué enfermedades están asociadas con el hipotálamo, explorando unos cuantos ejemplos. Primero, la disfunción hipotalámica. Cuando se presenta un inadecuado funcionamiento de la glándula, esto se puede deber a lesiones en la cabeza, malformaciones congénitas, cirugía cerebral, tumores, trastornos en la alimentación o trastornos genéticos. Un trastorno que se produce en la disfunción hipotalámica es el síndrome de Prader-Willi, el cual es hereditario y aparece que el hipotálamo es incapaz de detectar cuando alguien está lleno después de comer. Por lo tanto, hay una constante sensación de hambre y necesidad de comer. Las personas con este síndrome tienen metabolismos más lentos y a menudo tienen problemas de aprendizaje. Los síntomas que indican disfunción hipotalámica incluyen cambios en el apetito, aumento o pérdida de peso, dificultad para dormir, deshidratación, micción frecuente, fluctuaciones en la temperatura corporal, presión arterial alta o bajo retraso de la pubertad. Para mantener el hipotálamo saludable es importante dormir lo suficiente, hacer ejercicio regularmente y comer una dieta equilibrada. En caso de que el hipotálamo falle y deje de funcionar al no controlar las hormonas que produce la hipófisis, estas hormonas llegarían a fallar. Pueden presentarse problemas como problemas en los vasos sanguíneos cerebrales, como aneurisma, apoplejia pituitaria, hemorragia subaracnoideal, trastornos genéticos como el síndrome de Prader-Willi mencionado anteriormente, diabetes insípida familiar, síndromes de Kallmann, infecciones en chazón. Cuando presentas insuficiencia hipofisiaria, quien es un suministro escaso, deficiencia entre comillas, de una o de más hormonas que produce la hipófisis. Estas deficiencias hormonales pueden afectar las diversas funciones habituales del cuerpo, como el crecimiento, la presión arterial o la reproducción. Hipotálamo y su relación con el deporte. Es el controlador del sistema endocrino, regula la actividad de la hipófisis y según el estímulo envía diferentes acciones a las glándulas endocrinas. El ejercicio físico supone un potente estímulo para el organismo a través del sistema nervioso. Llega multitud de información que el hipotálamo registra y emite una respuesta al sistema endocrino para realizar los ajustes y adaptaciones metabólicas necesarias. Está situado en la base del cerebro y es un centro de información que regula importantes funciones como la sed, temperatura corporal, tensión arterial y frecuencia cardíaca. La respuesta del sistema endocrino ante el ejercicio físico está medida por la secreción de diferentes hormonas que entran al torrente circulatorio para mantener la homeostasis. La síntesis de estos mediadores y en consecuencia su acción dependerá de la duración del ejercicio. Respuesta hormonal inmediata. Los primeros 30 minutos de ejercicios. La estimulación central a nivel del hipotálamo genera un estímulo simpático adrenal con aumento de la producción de catecolaminas que son adrenalina y noradrenalina, que determina una inhibición de la síntesis de la insulina y estimulación de la producción de renina con los efectos de estas hormonas en todas las células del organismo. Respuesta inmediata. Después de 30 minutos y hasta 60 minutos de ejercicios. Se secretan hormonas hipofisarias como el GH, adrenocorticotropina, prolactina, hormona antidiurética vasopresina y tirotropina. Respuesta tardía, más de 60 minutos de ejercicios. La estimulación parasimpática induce la estimulación de la producción de ACTH o adrenocorticotropina y, por consecuencia, la liberación de glucagón, somatostatina, secretina, polipéptido intestinal, vasoactivo y polipéptido pancreático.
El eje hipotálamo-hipófisis adrenal, abreviado HHA, y el sistema simpático son los encargados de la respuesta ante un tipo de estrés como el generado por el ejercicio físico para mantener la homeostasis. Los componentes centrales de este sistema se localizan en el hipotálamo y en el tallo cerebral. El sistema neuroendocrino puede ser activado aun cuando el cuerpo esté en reposo, pues responde a múltiples señales, tanto circadianas como neurosensoriales y límbicas, las que a su vez pueden ser modificadas por la secreción de citoquinas. La activación del sistema neuroendocrino acelera los reflejos motores, aumenta la atención y la función cognitiva y disminuye el apetito más la actividad sexual. Es importante notar que los efectos inmunológicos benéficos de la actividad física están siempre restringidos a nivel de intensidad moderada. En efecto, hay evidencia en la literatura, tanto en animales como en seres humanos, de que el ejercicio intenso puede resaltar en un incremento de la incidencia de enfermedades infecciosas y en una disminución correspondiente a varios mediadores de la función inmune. Para mantener un hipotálamo saludable es fundamental dormir lo suficiente, llevar una dieta equilibrada y realizar actividad física. La amenorrea hipotalámica es una enfermedad que se produce por la supresión del eje tálamo-hipófiso-ovárico, la cual está asociada al estrés, a la pérdida de peso y al ejercicio físico. Su importancia está en que impide la acumulación de masa ósea en mujeres jóvenes, con su consecuente impacto en el tiempo con una mayor incidencia de osteoporosis. Se produce por la supresión de la liberación de la hormona liberadora de la gonadotropina, la cual tiene 3 factores y el más importante es el déficit calórico, ya que parece ser que la leptina juega un papel importante en la regulación de la disfunción hipotalámica.